Los testimonios que escuchamos esta mañana nos confirman y me confirman el poder de la oración, ¿no es cierto? El martes tenemos nuestra reunión de oración aquí a las 7. Y recuerdo, como él dijo el doctor Martelo, estábamos orando por Juan Pablo. Y oramos por las necesidades de la iglesia. Y oramos cuando hay tiempos de crisis y Dios obra. Eso nos alegra. Les invito para que se unan a esta reunión de oración el martes a las 7 de la noche. El evento cumbre del futuro de la humanidad es la segunda venida del Señor Jesús. El texto que leímos dice: he aquí, vengo pronto. Cuando el Señor dice: he aquí, vengo pronto, no era para que los hermanos del primer siglo pronosticaran el día y la hora de su venida. Simplemente quiso decir: vengo repentinamente y sin aviso. Eso es lo que quiere decir cuando Jesús dijo: he aquí, vengo pronto. Que Él viene repentinamente y sin aviso. Recién que empezaron a predicar el evangelio entre la tribu de los guajibos, ellos escucharon esta enseñanza de que Jesús venía otra vez y que venía pronto. Y bueno, entonces ellos se alegraron muchísimo. Y un día la misionera pasa visitándolos y escuchó que no habían sembrado los conucos, los sembrados de yuca, que las mujeres apenas estaban haciendo un poco de casabe y de mañoco, y los hombres estaban en el chinchorro, en la hamaca, y cantaban y todo eso. Y yo: ¿qué pasa? Y le dijeron: ¿qué pasa que no están dando? No, es que Jesús viene pronto. Entonces lo estamos esperando. Bueno, ese no es para que nosotros lo tomemos de esa manera. Porque el Señor dice que, la palabra de Dios dice que un día es como, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Sobre la segunda venida de Cristo hay muchas personas que han tratado de fijar fechas y horas y han fracasado completamente. Sin embargo, en el pasaje que nosotros leímos esta mañana, el Señor menciona 3 veces a esa expresión: he aquí, vengo pronto. 3 veces. En el versículo 7, en el versículo 12 y en el versículo 20. He aquí, vengo pronto. Diciéndonos: espérenme. Mi venida será repentina y cuando ustedes no sé. Entonces, esta expresión, he aquí, vengo pronto, son palabras que nos llenan de ánimo. Ese es el propósito de Jesús. Cuando Él le dijo a sus discípulos: vengo pronto, es para animarlos. Estaban pasando por dificultades, por persecuciones y a veces por necesidades. Y el Señor les dice en su palabra: he aquí, vengo pronto. Palabra y fiel, dice el Señor. Ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. En otras palabras dice, aquí guardar no quiere decir custodiar, sino cumplir. Cumplir lo que dice la palabra de Dios, obedecer, y dice que el resultado de cumplir y obedecer la palabra de Dios es ser bienaventurado. La dicha y la felicidad es para los que obedecen la palabra de Dios. Y hay unas razones por las que nos anima a obedecer su palabra. Primero, porque la palabra de Dios es fiel, no cambia, permanece igual. No es que un día dice una cosa y otro día significa lo mismo, es fiel. Es la misma palabra que recibió el apóstol Pablo, es la que nosotros hemos recibido. La misma palabra que escucharon los hijos de Dios por allá en 1900 o en 1800,
es la misma palabra que nosotros escuchamos hoy. Es fiel, no ha cambiado. Segundo, dice que son verdaderas, es decir, que son reales, que la palabra de Dios es real, que es comprobada y que es confirmada. Y por lo tanto es digna de que nosotros pongamos nuestra confianza en su palabra. Como les dije, 3 veces Dios menciona, he aquí, vengo pronto. La palabra de Dios, estas palabras proceden de Dios, el Señor de los espíritus de los profetas. Esta no fue una palabra que se le ocurrió a Juan, o que se le ocurrió al apóstol Pablo, a los escritores de Dios. Es una palabra que Dios les reveló. Dios les reveló. Pero Pedro lo dice de esta manera, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, nunca la palabra de Dios ha sido traída porque una persona quiso, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si la palabra que tenemos, si la palabra que escuchamos, y si la palabra de Dios dice que Jesús viene otra vez, entonces debemos estar alertas y mantenernos constantes en la práctica de la palabra de Dios. Dice en el Evangelio, en Mateo 24:36, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, le halle sirviendo, bienaventurado. Es decir, bienaventurado la persona que espera la palabra de la venida del Señor y que se comporta de esa manera. Bienaventurado dice aquí, feliz. Ahora, ¿cuál es nuestra esperanza? Pensemos por un momento. ¿Realmente estamos esperando la venida del Señor? El Señor dice, he aquí, vengo pronto. He aquí, estamos esperando. Pero también esta palabra que hemos leído nos anima a adorar únicamente a Dios. Dice en Apocalipsis, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Eran tan maravillosas y a veces tan aterradoras esa visión que que había visto Juan, que lo único que él podía hacer era caer en adoración, y dice que se postró a adorar a los pies del ángel. Pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. El centro de nuestra adoración debe ser el Señor. El centro de nuestra adoración debe ser nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros leemos las Escrituras, encontramos que el centro de la adoración es el Señor. Nada de jactarnos nosotros por nuestros logros. Nada de jactarnos por las bendiciones que recibamos del Señor. Escuchemos lo que dice el ángel. Adora a Dios. Solo Dios, solo el Señor merece nuestra adoración y nuestra alabanza. Si usted ha entregado, hay personas que a veces entregan su devoción y su adoración, su alabanza a otras cosas. A veces uno encuentra personas muy devotas de este médico, San Gregorio Hernández. Ahí en la 80 hay yo no sé si es un consultorio de él, donde él sana, no sé si es un consultorio. O el Señor de Monserrate, o Nuestra Señora de Chiquinquirá. La palabra de Dios dice, adora, ¿a quién?
adora a Dios. Solo Dios merece nuestra adoración. Pero también la palabra de Dios nos está animando para que la compartamos. Dice aquí en el versículo 12, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Cuando Daniel escribió las profecías, le dijeron, séllelas. Pero ahora a Juan le dice, no las selle, no selle las palabras. ¿Eso qué quiere decir? Que la palabra de Dios está abierta para todo aquel que quiere leerla, que quiere estudiarla, que quiere comprenderla. Por eso el Señor dice, no selles las palabras, porque el tiempo está cerca. No como Daniel. A Juan le dice, no lo selle. El contenido de la palabra de Dios es muy claro y debe ser compartida. Ante la realidad de la segunda venida de Cristo, debemos compartir con urgencia la palabra de Dios. He aquí vengo pronto, dice el Señor. Ahora, nos hace pensar, ¿estamos compartiendo la palabra de Dios? ¿Estamos diciéndole a la gente que el Señor viene otra vez? Dice, no lo selle. Es decir, no guarde en secreto la palabra de Dios. El diablo siempre ha querido que los hombres estén en ignorancia, que estén en oscuridad. Pero aquí la palabra de Dios nos exhorta, no selles la palabra, compártela. Ahora, no es solamente eso, sino que también no debemos cambiar, trastocar la palabra de Dios. Hay dos reacciones cuando las personas escuchan la palabra de Dios. La primera, como dice en Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. Cada vez que se predica la palabra de Dios, hay una de dos posibles reacciones. Usted recibe la palabra y dice, esto es para mí, o usted ignora la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando Jesús predicó su mensaje, el mensaje del reino, los sacerdotes, los escribas, los fariseos ignoraron la palabra de Dios. Pero los humildes recibieron la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. En segundo lugar, en el pasaje dice, he aquí yo vengo pronto. Son palabras que nos revelan una verdad. ¿Y sabe qué? Dice que la obra de cada uno será revelada y que nuestras obras tendrán las consecuencias. Dice así la palabra, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Eso es serio? Lo leo otra vez. Dice Jesús, he aquí vengo pronto para recompensar, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Mis hermanos, nosotros estaremos ante el tribunal de Cristo y nosotros tendremos que dar cuenta al Señor de lo que nosotros hayamos hecho, sea bueno y sea malo. En Apocalipsis dice que los libros fueron abiertos. Y cuando yo leo ese pasaje, pienso, y dice, y fueron juzgados los hombres por las cosas que estaban escritas en ese libro. Entonces yo pienso, bueno, en el libro del Señor, en el libro de cuentas del Señor,
hay un libro, hay una página que dice Juan Muñoz. Eso me hace recordar, en la selva los comerciantes cargaban unos cuadernos y como ellos, los indígenas sacaban fiados, entonces ellos daban una página para cada uno de los que le debían. Por ejemplo, había Tomás Cameco. Y ahí el comerciante anotaba lo que le entregaba, que la hamaca, que la panela, que la ropa. Y también cuando pagaba, ahí anotaba, sí, me entregó 100 kilos de mañoco. Y ahí manejaba. Eso me hace pensar que nosotros tenemos una página en los libros de Dios. Y como cristianos, como creyentes, daremos cuenta de lo que está escrito. Daremos, y me hace poner pensativo de todas las cosas que nosotros tendremos que dar cuenta. Pero bueno, no. Pero dice la palabra que fue abierto otro libro, el libro de la vida. Y dice la palabra de Dios, y el que no se halló inscrito, el que no tenía su nombre inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Damos cuentas a Dios, pero nos presentamos ante su trono cubiertos por la sangre de Jesús. Y que nuestro nombre, por ese hecho, está inscrito en el libro de la vida. Sí, somos salvos. Sí, tenemos vida eterna. Pero como cristianos y como hijos de Dios, tendremos que dar cuenta a Él de todo lo que hayamos hecho, bueno o malo. Y hay parábolas que nos enseñan eso, ¿no? Que llamó se fue, dejó a sus siervos, les dio talentos. Cuando vino, arregló cuentas con ellos. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según sea su obra. Cristo, el Señor, nos hará responsable, y esto no es muy popular, responsable a cada persona por sus acciones. En Marcos 7, 21 dice, porque dentro del corazón, y es que el Señor conoce nuestro corazón, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El corazón del hombre es malo. El corazón del hombre está corrompido. Y por eso el corazón del hombre tiene que ser transformado por el poder de la obra de Cristo Jesús en el Calvario. Los fariseos no creían en esa obra de transformación. No creían que tenían que buscar una relación personal con Jesús. Ellos decían, nosotros somos descendientes de Abraham, estamos bien. Pero Jesús les dijo, no penséis dentro de vosotros, diciendo, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. No nos confiemos en nuestras buenas obras. Ni siquiera no nos confiemos de que tenemos familiares excelentes cristianos, siervos de Dios. No, la relación de cada uno de nosotros es personal. Y como hay una relación personal, al Señor tendremos que dar cuenta. Pablo dijo, no os engañéis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estamos escribiendo en la página del libro del Señor?
Recordemos que nosotros tenemos que dar cuenta al Señor. Dice la palabra de Dios que los que fueron rebeldes y se rebelaron contra Dios fueron echados afuera. Y allí, dice, será el lloro y el crujir de dientes. Pero mire lo que dice también la palabra de Dios. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados los que han sido lavados, los que su vida ha sido transformada, que vida andan en novedad de vida. Bienaventurados, dice, felices, estarán disfrutando de la presencia del Señor. Pero vea lo que dice aquí: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Dice, los perros. Algunos dirán, uy, mi mascota no la van a dejar entrar allá. No, no se refiere a eso. Cuando aquí dice que los perros estarán fuera, piense en esto. ¿Qué es la cosa fea que hace un perro? Que se traga su vómito. ¿No es cierto? Perros hacen eso. Hace tiempo nosotros teníamos un perro en la selva y se quedó allá y después se lo comió un tigre, pobrecito. Los perros, dice. Es decir, aquellos que regresan, que conociendo la palabra de Dios, la abandonan y regresan a sus antiguas prácticas, regresan a su vómito. Dice, esos, dice, estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios. Sabemos qué es fornicación, ¿no? Relaciones, normalmente la Biblia habla de relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero también una persona puede cometer una fornicación espiritual cuando va en pos de otros dioses. Y dice aquí, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, la palabra de Dios nos da esas advertencias. Mire, tengan cuidado, dice. No se confíen, porque los que hacen estas cosas no entrarán en el reino de los cielos. Pero gracias a Dios que el amor de Jesús se manifiesta en nuestras vidas y para la humanidad. En primer lugar, dice que Jesús nos reveló estas cosas. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. El amor de Jesús lo llevó a que Juan recibiera esta revelación para que nosotros recibiéramos ese testimonio. También para que nosotros veamos el cumplimiento, que Él es el cumplimiento de las profecías. Yo soy la raíz y el linaje de David. Yo estoy dándole cumplimiento a las profecías del Señor, de Dios. Y que el Señor tiene un nuevo comienzo para aquellos que confían en Él. Dice, la estrella resplandeciente de la mañana. Cuando una persona que está en tinieblas, que está agobiado por el pecado, se entrega a Jesús, hay un nuevo amanecer. Y aquí dice la palabra, la estrella resplandeciente de la mañana, se refiere a Jesús. Jesús viviendo en nuestra vida. Y el Señor da el Señor hace una invitación. El Espíritu
y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Nosotros anhelamos la venida del Señor. Aquí unos en el Apocalipsis dice, ven, Señor Jesús. Cuando estudiaba en el Instituto Bíblico, una vez invitaron a un maestro de la palabra y nos dio una enseñanza sobre la venida de Jesús tremenda. Fuimos conmovidos y nos movió, como dicen, nos movió al piso. Y salíamos para el descanso y un compañero dice, uy, sí, qué bueno. El Señor Jesús viene otra vez, qué bueno. Pero puede ser que no venga antes de que yo me case. Bueno, siempre había una cosa que impide, y puede haber cosas en nuestra vida que nos impidan anhelar la venida del Señor. Aquí Juan dice, ven, Señor Jesús, ven. Invita a todos los sedientos, los que tengan sed, vengan y beban. Yo puedo darles la vida abundante. El mundo ofrece lo que no puede satisfacer. En el Apocalipsis 17:4 hay un cuadro de lo que el mundo ofrece. Dice que la mujer estaba vestida de púrpura la mujer estaba vestida de púrpura y en su mano una copa llena de obscenidades y de las inmundicias de su inmoralidad. Eso es lo que el mundo ofrece. Una copa llena de obscenidades y las inmundicias de la inmoralidad. El mundo no tiene una vida abundante para ofrecer. El mundo solamente ofrece placeres pasajeros, pero el Señor ofrece una vida abundante. No importa si uno no tiene dinero, no importa si está muy necesitado, de todas maneras Jesús sí ofrece la vida abundante. Mientras Cristo viene, la invitación sigue vigente. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y Jesús dijo, y de su interior correrán ríos de agua viva. Es lo que el Señor nos ofrece. Y en tercer lugar, la encontramos la tercera vez, he aquí, yo vengo pronto, que son palabras de advertencia. Dice así en versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere cosas, Dios traerá sobre él las palabras que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esta es una palabra seria para nosotros que enseñamos la palabra de Dios. Una palabra seria y digna de ser escuchada por cada uno de ustedes que enseña la palabra de Dios. Puede ser que solamente usted lo hace en una escuela, en una clase de escuela dominical, pero también usted tiene una responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. ¿Qué está enseñándole usted? Dice, si alguno quitare las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Es algo serio, ¿no es cierto? Eso nos mueve a que nos mantengamos fieles a la enseñanza de la palabra de Dios. Posiblemente a usted le van a decir que usted es un fanático, no importa. Pero hay verdades que están en la palabra de Dios que no se pueden cambiar, que no se pueden quitar. Entonces, por eso nos advierte en contra
también de añadir. De vez en cuando nosotros escuchamos en la radio y en la televisión mensajes que cuando uno los examina, en realidad están añadiendo o quitando de la palabra de Dios. Ahí nos advierte, tenga cuidado. Nos advierte, cuidado con quitarle a la palabra de Dios. Cuidado con añadirle a la palabra de Dios. Satanás es un maestro en eso. Cuando Satanás tentó a Jesús, ¿qué usó? La palabra, una partecita de la palabra de Dios. Tírate. Porque lo que usted enseña y lo que usted dice es que Dios mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. ¿Tienes hambre? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le contesta, no solo del pan vivirá el hombre. Y Jesús le dice, y no tentarás al Señor tu Dios. Todo esto te daré. Y era verdad. Satanás eres el dueño del mundo. Y dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le contesta, la palabra dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Esas son las mismas cosas que usa Satanás para tentarnos. El pan, tenemos necesidades del pan. Pero a veces quiere que nos ganemos el pan de una manera fraudulenta. Entonces cuando nosotros tenemos que decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra del Señor. A veces nos desafía a que pidamos cosas locas de Dios. O también para que nosotros busquemos la adoración y la alabanza de otras personas. Dice, adora al Señor tu Dios. Y Pablo decía esto, hermanos, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y dice la palabra de Dios muy claro, que cuando alguien quita de la palabra de Dios, Dios quitará su nombre del libro de la vida. He aquí, yo vengo pronto. Una palabra que nos anima. Jesús viene otra vez. He aquí, yo vengo pronto. Nos aclara el significado de su venida. He aquí, yo vengo pronto. Una advertencia para que nos mantengamos firmes. Y el libro del libro de Apocalipsis termina diciendo, ciertamente vengo en breve. Les pido el favor, hermanos, de ponerse en pie. Entre tanto que el Señor viene, contamos con la gracia del Señor. Que el Señor nos preserva, que el Señor nos cuida, que el Señor nos guarda fieles a su palabra. Y nosotros, y cada uno de ustedes, tiene una responsabilidad de transmitir la palabra de Dios a otros, ya sea a sus hijos, o a su familia, o a sus vecinos. Hagámoslo, entre tanto que el Señor viene otra vez.